¿Qué opinas de las elecciones argentinas? Denuncias de fraude. ¿Esas denuncias de fraude las está haciendo Milei de casualidad? Porque es el truco de Trump y es el truco que recomendó Steve Bannon un mes o 2 meses antes de las elecciones en Estados Unidos. Steve Bannon recomendó a la campaña de Donald Trump, estoy hablando de las elecciones de 2020, que en cuanto terminara la votación salieran ante los medios diciendo que habían ganado las elecciones, y si les decían que no las habían ganado, había sido fraude. Esto es lo que recomendó Steve Bannon, es lo que estuvo a punto de hacer Ayuso, pero no lo hizo en España, aquí en la Comunidad de Madrid, porque ganó las elecciones con mayoría absoluta, además, increíblemente. Es lo que trató de hacer Bolsonaro, es lo que trató de hacer Trump, y es para lo que se está preparando Milei. Milei, que pensaba que venía con una certeza absoluta y total para ganar las elecciones de Argentina, está viendo que igual no gana. Entonces, si denuncia fraude y el día 19 es la elección, sí, ¿no? El día del balotaje, de la segunda vuelta de las elecciones, inmediatamente después de que terminen las votaciones y cuando las encuestas de salida digan que Milei no ganó, empiece a decir que hubo fraude electoral, y se puede pasar como Donald Trump 3 años diciendo: yo gané en 2020 y me la robaron, que es lo que sigue diciendo Donald Trump, incluso ahora en su campaña actual hacia el 2024 y en sus deposiciones, en sus declaraciones en los juicios a los que está sometido. El software que usan de origen venezolano, ahí está, sí es perfectamente, sí, es Milei, porque la afirmación, cuidado con esto, la afirmación de que el software, no el software, las máquinas de votación que se usaron en las elecciones de los Estados Unidos estaba hecho en Venezuela y lo había mandado a hacer Hugo Chávez y todo esto, la que lo dijo fue Sidney Powell, una abogada enloquecida que se acaba de declarar culpable del intento de violentar las elecciones en los Estados Unidos. Se acaba de declarar culpable. Las empresas Dominion y Smartmatic, fíjate, me acuerdo de los nombres, luego no me acuerdo de los nombres de músicos que me gustan y me acuerdo de esto. Dominion y Smartmatic demandaron a Fox News, a Lindell, un tipo que vende almohadas y que es uno de los grandes apoyadores de Trump, que era millonario y ha perdido todo su dinero apoyando a Trump y diciendo que Trump ganó las elecciones de 2020. A Giuliani, a la Powell y a otra serie de personas, pero a Fox en concreto la demandó por más de $1,000 millones y perdió. Fox perdió. Y hay otras demandas en pie por miles de millones de dólares por decir eso exactamente, y que se ha demostrado ya en los tribunales de Estados Unidos que es falso, que es un embuste, que es un engaño, que es una invención, que es un truco de la campaña de Donald Trump para engañar a la gente, para hacer creer que ganó las elecciones y que hubo fraude cuando no lo hubo. Si están contando esa misma historia, es una historia que ya está demostrada. No solo está demostrado que es falsa, sino que están usando el mismo truco de gente que verdaderamente, cuando tú ves a la señora Powell hablando y diciendo que ella había intervenido China y Rusia y Venezuela y Smartmatic y que todo esto lo repetía Fox News al pie de la letra, te das cuenta que es gente que no está nada bien. También estamos hablando de Milei, que tampoco está nada bien.